ella en silla de ruedas, y él, un peligroso pandillero. Pero su amor desafió al mundo entero. Él es un pandillero con un pasado oscuro. Ella es una chica atrapada en una silla de ruedas. Su encuentro fue accidental, pero nadie creía que tuvieran alguna oportunidad. Padres, policía, las calles de Madrid, el mundo entero estaba en su contra. Pero, ¿se puede detener un amor verdadero? Lo que sucedió después dejó a todos en shock. Madrid. Noche avanzada. A Lucía le encantaba este parque. Alguna vez podía correr por aquí, riendo y girando en un baile hasta que sus piernas no aguantaban más. Ahora, todo había cambiado. Estaba sentada en su silla de ruedas, observando cómo pasaban las personas, pero sin sentirse parte de este mundo. Desde el accidente que le arrebató la capacidad de caminar, su vida se convirtió en una jaula dorada. Sus padres la rodeaban de cuidados, pero esa sobreprotección se sentía como una cuerda apretada alrededor de su cuello. Estaba cansada de sus miradas llenas de lástima. De su constante cuidado, Lucía, no podrás hacerlo. Eres demasiado frágil. Pero hoy rompió las reglas. Hoy había escapado de casa solo para sentir que vivía. Respiró profundamente el aire. El aroma a jazmín, la suave brisa, el sonido de una guitarra tocando cerca. Todo parecía tan hermoso. Pero al siguiente instante esa noche perfecta se vio destruida. Lucía escuchó voces apagadas. Su mirada se dirigió hacia un callejón cercano. 4 chicos, no 5, y uno solo se enfrentaba a ellos. Un chico alto, de cabellera oscura y ligeramente despeinada, estaba justo frente al grupo de agresores. Bajo la luz de la farola, Lucía pudo ver su rostro, rasgos marcados, una mandíbula decidida, ojos llenos de desafío. Sangre salía de su labio roto, pero no parecía asustado. Al contrario, sonreía. ¿De verdad no tienes miedo, Alejandro?, susurró uno de los atacantes. Alejandro. El nombre, como una chispa, se quedó grabado en la mente de Lucía. ¿Por qué habría de tener miedo?, respondió con una sonrisa, lamiendo su labio roto. Ustedes no son más que un montón de cobardes. Lucía contuvo la respiración. Está loco, pensó, pero entonces vio lo que él no había notado. Uno de los chicos lentamente metió la mano en su bolsillo, y al siguiente segundo, el brillo de una navaja apareció bajo la luz de la farola. El corazón de Lucía se apretó. Todo dentro de ella gritaba, corre. Pero en lugar de huir, hizo lo imposible. Atrás, su voz cortó el silencio de la noche. Alejandro reaccionó al instante. Esquivó el ataque, agarró la muñeca del atacante y con fuerza torció su brazo. El cuchillo cayó al asfalto. El siguiente movimiento fue un golpe rápido en la mandíbula, y el agresor cayó al suelo. Los otros dos se miraron entre sí. ¡Mierda! Vámonos. Se adentraron en el callejón, dejando a su compañero tirado en el suelo. Alejandro exhaló lentamente y se dio vuelta. Sus miradas se encontraron. Dio un paso hacia ella, luego otro, y de repente Lucía se dio cuenta de que su corazón latía tan fuerte que sentía que todos en el parque lo podían oír. Me salvaste, princesa, dijo con una sonrisa, mirándola a los ojos. Ella sintió un escalofrío. No era por miedo, era algo más. Solo no pude quedarme callada, murmuró. Alejandro inclinó la cabeza, observándola. Luego su mirada bajó hasta su silla de ruedas. Lucía se tensó. Ahora él la miraría como todos, con lástima, con pena, pero no. En sus ojos no había ni una pizca de lástima, solo interés. Así que una princesa valiente, sonrió. Me gusta eso. Su voz sonó suave, demasiado profunda. Lucía no tenía idea de quién era ese chico, pero algo le decía que esa noche cambiaría su vida para siempre. Lucía no podía sacar a Alejandro de su cabeza. Pasó la noche, pero sus pensamientos regresaban una y otra vez al momento en que él la miró, no como a una indefensa, sino con interés. Recordó su voz, cálida, un poco burlona, pero confiada. Su mirada, oscura, audaz, como si supiera algo que otros no sabían. No debo pensar en él. Pero cuanto más trataba de sacarlo de su mente, más sentía que ese chico era peligroso y tremendamente atractivo. Su vida siempre había estado bajo control, reglas, precauciones, limitaciones. Alejandro, en cambio, era todo lo contrario, salvaje, libre, impredecible. Olvídalo, Lucía. Él no es de tu mundo. Pero el destino pensaba de manera diferente. Al día siguiente, Lucía estaba sentada en una cafetería, bebiendo su chocolate caliente. Este era su único lugar donde podía estar sola. Sus padres siempre enviaban una asistente con ella, pero hoy había logrado convencerlos de que podía hacerlo sola. Fue entonces cuando él apareció. Alejandro entró al café como si fuera su palacio personal. Chaqueta de cuero, cabello despeinado, la misma caminata confiada. Sus ojos la encontraron de inmediato. De nuevo tú, princesa, sonrió, sentándose frente a ella. Lucía se quedó paralizada. ¿Cómo supiste que estaba aquí? No lo sabía. Solo fue el destino, supongo. Ella entrecerró los ojos.
¿Destino? Suena como una frase barata. Alejandro se rió. Puede ser. Pero funcionó porque aún estás aquí. Lucía sintió sus mejillas arder. Tranquila, él solo es un pandillero. Nada especial. ¿Te peleas mucho en las calles?, preguntó intentando cambiar de tema. Alejandro se recostó en su silla, mirándola como si decidiera si debía decirle la verdad. No mucho, solo cuando hay una buena razón. ¿Y por qué ayer? Sonrió de nuevo, solo con una esquina de sus labios. Por un amigo. No me gusta cuando se abusa de los débiles. El corazón de Lucía se apretó. ¿Soy débil también? Pero Alejandro la miraba de manera diferente. No como una víctima. Ahora te toca a ti, princesa. ¿Por qué estabas sola en el parque? No me gusta que me vigilen todo el tiempo, admitió. Alejandro sonrió. Entonces, tal vez eres más peligrosa de lo que pensaba. Lucía no sabía qué decir. Sus palabras la hacían sentir viva. Pero esa vida tenía un precio. Cuando Lucía regresó a casa, sus padres ya la estaban esperando. ¿Dónde has estado? La voz de su madre temblaba de enojo. En el café, solo por un par de horas. No entiendes lo peligroso que es. No puedes estar viajando sola por la ciudad. Lucía apretó los puños. No soy una niña. Puedo decidir por mí misma lo que hago. Su padre golpeó la mesa con la mano. No puedes. Después del accidente tienes que ser más cautelosa. No tienes idea de qué tipo de personas hay en esta ciudad. Lucía apretó los labios. Alejandro no es peligroso. En la habitación se hizo un silencio espeso. ¿Quién? La madre palideció. Solo un chico. Su padre se levantó cruzando los brazos. Ese Alejandro es un pandillero. No tienes idea con quién te estás metiendo. Ni siquiera lo conocéis. Pero sabemos quién es su familia. Lucía se congeló. ¿Qué quieres decir con eso? Su padre la miró con lástima. Su padre está en prisión, y Alejandro ya se ha metido en problemas. Lucía sintió como su corazón se comprimía. Su padre está en prisión. ¿Es eso cierto? No quería creerlo. Pero en su interior ya sabía, ese chico escondía algo oscuro. Y eso solo lo hacía más peligroso, más atractivo. Lucía yacía en su habitación mirando al techo. Afuera, Madrid se llenaba con el bullicio de la noche, y en algún lugar lejano sonaba una guitarra flamenca. Pero ella no escuchaba la música. En su cabeza resonaban las palabras de sus padres. Su padre está en prisión. Alejandro es un gamberro. No tienes idea con quién te has metido. Pero, realmente se había metido con él. Solo habían hablado. Solo se habían encontrado 2 veces. ¿O era todo más complicado? Recordó su mirada. Profunda, intensa, los músculos tensos bajo su chaqueta de cuero cuando apretaba los puños. Su sonrisa, tan descarada, pero había algo cálido en ella. No parecía una mala persona. ¿Y si mis padres tienen razón? Debería olvidarse de él. Eso era lo sensato. Pero el destino tenía otros planes. Al día siguiente, Lucía decidió salir de casa. Claro, con seguridad no la dejaron ir, pero ella tenía un truco. María, la criada que llevaba trabajando 5 años con ellos, aceptó ayudarla. ¿Estás segura de que quieres ir sola?, preguntó María con preocupación. Lucía asintió. Necesito respirar un poco. María suspiró, pero no dijo nada. 20 minutos después, Lucía ya se deslizaba por las antiguas calles de Madrid. Le encantaba esa ciudad, sus olores, su ruido, su ritmo. En otro tiempo podía pasear por allí durante horas, ahora todo era diferente. Pero en ese momento su corazón se apretó. A la entrada de una pequeña cafetería, apoyado contra la pared, estaba él. Alejandro, lo notó casi al instante. Lucía se quedó paralizada, pero ya era tarde. Él sonrió y dio un paso hacia ella. Hola, princesa. Lucía respiró hondo. ¿Así llamas a todas? No. Solo a las que me salvan la vida. No pudo evitar sonreír, pero enseguida recordó a sus padres. Es peligroso. Es poco fiable. Escuché sobre tu padre, dijo en voz baja. Los ojos de Alejandro se oscurecieron. Sí. Normalmente la gente me juzga por él. ¿Tú también? Ella negó con la cabeza. Solo quiero saber, ¿es cierto? Él se giró bruscamente, pasó una mano por su cabello. Mi padre es un criminal. Eso es un hecho. El silencio se instaló entre ellos. Lucía no sabía qué decir, pero luego él habló de nuevo. Yo no soy él. En su voz había dolor, un peso. Lucía lo miró y de repente lo entendió. Llevaba toda su vida luchando contra eso. Lo sé, respondió suavemente. Él la miró como si acabara de decir algo importante. En ese momento no eran la rica y el gamberro, solo 2 personas con más en común de lo que parecía. Cuando Lucía regresó a casa, su madre la esperaba en la sala de estar. ¿Lo has visto? Su voz temblaba de ira. Mamá, no me mientas. ¿Alguien te vio con él? Lucía sintió como se desbordaba una tormenta dentro de ella. ¿Por qué lo odias tanto? Ni siquiera lo conoces. Su madre se acercó. Sé quién es. Te arruinará la vida. Tal vez debería decidir yo misma qué hacer con mi vida. Su padre entró en la habitación. Su rostro era severo.
Te prohibimos que sigas viéndolo. Y punto. Lucía sintió como la ira la invadía. Ellos siempre decidían por ella. Después del accidente su vida dejó de ser suya. Pero Alejandro era el primero que no la veía como la niña indefensa. Y cuanto más le prohibían, más deseaba desobedecer. Unos días después, Lucía volvió al mismo lugar, la vieja cafetería de la esquina. No podía dejar de pensar en él, en sus palabras, en su mirada. Alejandro era como un imán, no podía apartarse de él, pero había algo en eso que la atraía, algo que despertaba en ella el deseo de escapar de los límites establecidos. ¿Por qué te atrae tanto?, se preguntaba Lucía, pero ya sabía la respuesta. Era más que una simple atracción, era como el llamado de una libertad que casi no tenía. Le habían arrebatado esa libertad por su discapacidad, por las estrictas reglas impuestas por sus padres. Y ahí estaba él, alguien que parecía dispuesto a cambiar su mundo. Lucía se sentó junto a la ventana, apoyada en la mesa, y nerviosamente jugueteaba con la cuchara en su taza de café. Estaba esperando que él apareciera. Y de repente, como por obra del destino, Alejandro entró por la puerta. Su caminar seguro, su sonrisa característica. Inmediatamente la vio y se dirigió a su mesa. «Hola, princesa». Las palabras salieron de él con el mismo tono desafiante, pero en sus ojos había algo más que solo arrogancia, algo que hizo que Lucía sintiera un escalofrío. «Pensé que no vendrías», respondió ella con una sonrisa apenas perceptible. «¿Por qué? ¿Me estabas esperando?». Sus ojos brillaron, se sentó frente a ella y la observó con atención. Lucía trató de mantenerse firme, de no mostrar cuánto la había conmovido su presencia. Pero cuanto más tiempo pasaba frente a él, más claro se volvía que sus sentimientos por él se intensificaban. «No puedes quedarte aquí para siempre, Lucía». Su voz se volvió más seria. «Tienes que elegir. ¿Quieres seguir viviendo como hasta ahora, o quieres cambiar tu vida?». Su corazón dio un vuelco. Lo dijo con tanta seguridad, como si lo conociera mejor que ella misma. «¿Qué quieres decir?». Lucía sintió como la ansiedad se apoderaba de ella, pero no podía apartar la mirada de sus ojos. Alejandro se inclinó un poco más cerca y ella percibió su aroma, ligero, masculino, con un toque de cigarro. Su respiración rozaba su piel. «Puedo ofrecerte un nuevo camino. Puedes vivir de verdad, sin limitaciones, sin esas personas que te dicen que no puedes hacer nada. Solo tienes que elegir». No podía creer lo que escuchaba. «¿Quieres que huya?». Su voz sonaba rasposa por la emoción y la confusión. Él sonrió, pero en su sonrisa no había burla. «No huir. Simplemente llegar al mundo real, un mundo donde nadie te diga lo que no puedes hacer. Ya diste el primer paso porque estás aquí, ¿verdad?». Lucía no podía apartar la mirada de sus labios. Eso era peligroso, lo sentía, pero el deseo que se encendía en su pecho era tan fuerte que no podía resistirse. «No puedo simplemente irme como dices. Mis padres no me dejarán». Alejandro volvió a inclinarse hacia ella, y sus manos rozaron ligeramente los dedos de ella, haciendo que su corazón latiera con fuerza. «¿Crees que ellos decidirán por ti? ¿Quieres pasar toda tu vida escuchando sus órdenes? Ya no eres una niña. Mereces más. Yo puedo mostrarte cómo vivir, Lucía. Será peligroso, sí, pero ¿no quieres probar el verdadero sabor de la vida?». Cada palabra que decía penetraba en ella como veneno. Sabía que no era solo una oferta, era un desafío. Era una puerta hacia lo desconocido, y Lucía sentía que la llamaba. Y aunque le aterraba, sabía que esa puerta la atraía. «¿Estás seguro de que puedes ofrecerme algo más que ellos?». Su voz temblaba. «No puedo ofrecerte dinero, Lucía, y no puedo prometerte que será fácil. Pero te prometo una cosa, te mostraré lo que significa estar viva. Y estaré a tu lado». Las palabras que pronunció como fuego llenaron su alma. Ya no estaba segura de lo que necesitaba. Pero una cosa era clara, su vida nunca volvería a ser la misma. Lucía no sabía qué pasaría después. Todos sus pensamientos estaban invadidos por sus palabras, pero no podía olvidar la mirada de sus ojos, llenos no solo de pasión, sino también de determinación. No era un juego, esto era serio. Su vida estaba cambiando. Sentía como el miedo y el deseo se entrelazaban. Sus pasos, su vida, ahora era su elección. Pero podría arriesgarse a elegir esta peligrosa libertad con Alejandro, a pesar de la prohibición de sus padres. Su corazón le decía algo, esto era demasiado importante para dejarlo todo como estaba. Esa noche, después de que Lucía se encontró con Alejandro, sus padres notaron los cambios. Llegó a casa tarde con los ojos llenos de emociones. Pero lo más aterrador era que parecía alejarse de ellos, como si estuviera construyendo un muro que no podían derribar. Cuando le preguntaron dónde había estado, su respuesta fue corta y fría. Lucía guardó silencio, incapaz de soportar las miradas insistentes.
Desesperada por protegerla, su madre, en un arranque de angustia, le tomó las manos. Lucía, ¿qué has hecho? Sabes que tu discapacidad, tu vida no es como la de los demás. No puedes simplemente escapar de nuestra vida. Lucía soltó sus manos y miró hacia otro lado. Su corazón latía con fuerza, y en su mente reinaba el caos. No soy una niña, mamá. Tengo derecho a decidir por mí misma. Esas palabras fueron como un rayo. Su madre estaba en shock, pero su padre, quien siempre permanecía en la sombra de sus emociones, no pudo aguantar más. ¿Te has relacionado con ese chico? ¿Estás hablando con él? Alejandro es solo una persona. No es lo que ustedes piensan, papá. Es un criminal. No lo entiende, gritó su padre con la cara roja de ira. Lucía sintió como si algo se rompiera por dentro. Ya no podía seguir bajo su control. Estaba dispuesta a luchar por su libertad, incluso si eso significaba ir en contra de su familia. Sin embargo, sus padres, sin entender ni remotamente lo que su hija estaba viviendo, no podían aceptar su decisión. Esa misma noche, cuando ella no regresó a casa, tomaron una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. El siguiente día comenzó con una llamada telefónica que habían estado esperando con ansiedad. Descubrieron que Lucía había desaparecido nuevamente. Sin aviso, sin explicaciones, sin mensajes. El pánico la envolvió como una ola fría. Los padres de Lucía ya no podían ocultar su miedo. De inmediato entendieron, ella había hecho algo irreversible. Y eso podría tener consecuencias. En su desesperación, decidieron acudir a la policía, denunciando un secuestro. Mi hija ha desaparecido. Está con ese chico y estoy segura de que él la ha secuestrado. Está manipulándola. Gritaba la madre mientras llamaba a la comisaría. El padre permanecía al lado, respirando con dificultad. Sentía como si su mundo se estuviera desmoronando. No sabía qué hacer, no sabía cómo encontrar a su hija. Siempre había sido obediente, seguía las reglas, pero ahora su comportamiento era tan impredecible que no podía entender lo que sucedía. La policía aceptó la denuncia de inmediato. Tenían suficientes razones para comenzar la búsqueda. Los padres entregaron los documentos y empezaron a difundir fotos de Lucía como desaparecida. Y aunque en el corazón de Lucía tormentas se desataban, ella no podía prever que su vida iba a cambiar de inmediato. Mientras tanto, Lucía pasaba tiempo con Alejandro. No podía estar cerca de él todo el tiempo, pero cada encuentro con él era como un destello de luz en su mundo sombrío. Se sentía viva como nunca antes. Todos sus temores, todas sus angustias desaparecían cuando él estaba cerca. Él le mostraba un mundo donde no había reglas. Él creía en ella, incluso cuando ella dudaba de sí misma. Pero todo cambió en un instante. Esa noche, cuando se encontraron en un viejo almacén en las afueras de la ciudad, Lucía no pudo evitar notar que su comportamiento era extraño. Estaba sorprendentemente tenso, constantemente mirando a su alrededor. Ella sintió que había una amenaza en el aire. Y de repente su rostro se endureció, sus ojos se nublaron. ¿Qué pasa?, preguntó preocupada. Nada. Todo está bien, solo hay que tener cuidado. Su voz era tranquila, pero Lucía sentía que algo no estaba bien. Unos minutos después, la figura de un policía apareció en el umbral de la puerta. Se destacaba en el fondo oscuro del almacén. Lucía sintió como si su corazón se detuviera. Lucía, te hemos encontrado. Ven con nosotros. El policía dio un paso al frente, pero Alejandro se interpuso entre él y Lucía, protegiéndola con su cuerpo. Aléjese, señor. Llévela de aquí. Ella no irá con ustedes. Lucía permaneció paralizada, sin creer lo que veía. Todo lo que había construido se derrumbaba en un instante. Sintió como sus manos comenzaban a temblar, como si el suelo desapareciera bajo sus pies. No sabía qué hacer, ni cómo actuar. El policía trató de calmar la situación, pero en el momento en que tocó a Lucía por el brazo, su mundo se convirtió en una pesadilla. No podía entender cómo había llegado a este punto. Su elección, su decisión, se habían convertido en una catástrofe. Cuando Lucía regresó a casa con la policía, sus padres estaban en el salón, abatidos y llorando. Su madre corrió a abrazarla. Lucía, no sabes lo que hemos pasado. Ella no respondió. En su alma reinaba un vacío. Sabía que su elección había sido un desastre, pero su corazón seguía con Alejandro. Incluso ahora, incluso cuando todo se venía abajo, sentía que había vuelto a esa vida que tanto había odiado. Ahora su vida ya no era suya, era una prisionera. Después de que Lucía regresó a casa, su vida ya no era la misma. Sus padres esperaban que estuviera agradecida por su intervención, pero en lugar de eso, en sus ojos se reflejaba desesperación y dolor. Se sentó en su habitación, reflexionando sobre lo que había ocurrido. Y en su mente cada vez sonaba más fuerte una pregunta: ¿por qué no ven que necesito libertad? Esconderse en su habitación, apartada del mundo, se había convertido en su realidad diaria. Pero ahora, cuando estaba rodeada nuevamente por su control, ese mundo le parecía insoportable.
Cada encuentro con sus padres se convertía en una tortura, cada mirada, una acusación. Lucía sentía que su amor solo la limitaba aún más. Pero había una diferencia importante. Sabía que no estaba sola. No podía olvidar a Alejandro, su mirada, su confianza, sus promesas. Él era su oportunidad para escapar de este círculo siniestro. Sentía que ese mundo que le imponían sus padres no era el suyo. Era algo ajeno, que no le permitía respirar. Cada momento sin Alejandro era una tortura. Intentaba concentrarse en sus tareas cotidianas, pero sus pensamientos siempre regresaban a él. Cuando cerraba los ojos, veía su rostro, su postura segura, sus manos, su voz, que sonaba como música. No era solo un capricho, era una pasión que no podía ignorar. Cada vez que intentaba escapar de este círculo cerrado, pensaba que era demasiado arriesgado. Ya la habían acusado de secuestro, y su miedo hacia ellos aumentaba. Ellos la controlaban cada vez más. Cada vez que Lucía intentaba levantarse, ellos trataban de devolverla a su lugar. Pero algo había cambiado. Un día, cuando su madre entró a su habitación para hablar, Lucía sintió que la tensión entre ellas había alcanzado su punto máximo. Lucía, lo he hecho todo por ti. Tu padre y yo hemos sufrido tanto por ti. La madre trataba de esconder sus lágrimas, pero su voz sonaba exigente. Lucía sintió como su corazón latía con fuerza. Todos esos intentos de control, todas esas exigencias en realidad solo aumentaban su sensación de que debía escapar. Mamá, no entiendes, nunca lo entenderás, no puedo seguir así, no puedo estar en esta jaula. Su voz estaba llena de dolor, pero su madre no quería escucharla. Cerraba los oídos al dolor de su hija, prefiriendo creer que todo lo que hacían era por amor. A la mañana siguiente Lucía decidió actuar. Ya no podía seguir prisionera en esta casa, bajo esta presión constante. Sabía que tenía que luchar contra eso, pero ahora su miedo se había transformado en determinación. Abrió su laptop y comenzó a buscar información. En su mente ya nacía un plan que podría liberarla. Pero el primer paso era hablar con sus padres. Lucía sabía que no sería fácil, pero ya estaba lista. Entró al despacho de su padre. Él estaba revisando algunos papeles, pero tan pronto como ella entró, levantó la mirada. Su rostro estaba tenso. ¿Otra vez quieres hablar de tu chico? Su voz era seca, y Lucía sintió como su descontento llenaba el aire. No, papá, quiero hablar de mi vida. Su rostro estaba tenso. ¿Otra vez quieres hablar de tu chico? Su voz era seca, y Lucía sintió como su descontento llenaba el aire. No, papá, quiero hablar de mi vida. Quiero que entiendan que soy adulta. Su voz era firme, pero en sus ojos ardía el fuego. No eres adulta, no estás lista para la vida real. No entiendes, Lucía. Es por tu seguridad. Lo hacemos por tu bien. Su padre se levantó irritado, su rostro se sonrojó de ira. ¿Y qué pasa con mi felicidad, papá? ¿Por qué no pueden entender que quiero vivir? No puedo estar atrapada en esta jaula por su voluntad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no permitió que cayeran. Esta conversación marcó el comienzo de su resistencia. Sintió como dentro de ella nacía una fuerza que nunca antes había tenido. Lucía ya no tenía miedo. Estaba dispuesta a luchar por su libertad, aunque eso significara ir contra sus propios padres. Mientras tanto, una tormenta se desataba en su corazón. Ya no podía esconder la verdad. Sabía que el camino hacia la libertad pasaba por el riesgo y el dolor, pero estaba dispuesta a dar ese paso. Sabía que si permanecía allí, en esa jaula, perdería su esencia. Tomó su teléfono y marcó el número de Alejandro. Su voz en el teléfono estaba áspera y tensa. ¿Estás lista, Lucía?, preguntó. Sí. Estoy lista. Ya no puedo más. Nos encontraremos. En ese momento Lucía sintió como su determinación alcanzaba su punto máximo. Ya no podía seguir escondiéndose. Su vida debía empezar a moverse en la dirección que ella misma elegía. Y aunque el camino estaba lleno de riesgos y peligros, estaba lista. Su resistencia acababa de comenzar. Después de su último encuentro en el que Lucía decidió luchar por su libertad, la vida de Alejandro cambió. No podía dejar de pensar en lo que sucedía en su vida. Veía sus ojos llenos de determinación y miedo, y eso dejó una huella profunda en su corazón. Sabía que ella estaba al borde y no podía dejarla sola en ese momento tan difícil. Pero también sabía, si Lucía realmente decidía tomar ese riesgo, su vida nunca volvería a ser la misma. Y su acto le hizo cuestionarse sus propias decisiones. Comprendió que no podía seguir siendo quien había sido, si quería estar a su lado. Sabía que sus sentimientos hacia él eran reales, y que ella estaba dispuesta a luchar por su relación, a pesar de todo lo que se interponía entre ellos. Eso fue una verdadera revelación para él. Alejandro estaba de pie en el balcón de su pequeño apartamento en el centro de la ciudad, mirando el atardecer. Sentía como el tiempo se escapaba, pero no podía encontrar su lugar. Antes estaba convencido de que siempre podría superar cualquier dificultad,
pero ahora comprendía que su vida estaba llena de vacíos. Había destruido todo lo que podría haberle dado verdadera felicidad. Se había mentido a sí mismo al pensar que no necesitaba cambios. Sin embargo, el encuentro con Lucía fue un punto de inflexión. Había algo en ella que despertó en él el deseo de mejorar. En su vulnerabilidad, en su fuerza oculta tras una delgada capa de miedo, vio quién era realmente. Pero lo más importante fue que ella no intentaba cambiarlo. Lo amaba tal como era, creía en él, y eso fue algo que nunca había experimentado antes. No quería ser el tipo de persona que le arrebata la oportunidad de encontrar la felicidad. Alejandro se preguntaba, ¿cómo puedo ser quien la guíe hacia la luz? ¿Cómo puedo ser la persona que ella merece? Sus pensamientos volvieron a sus propias elecciones, que lo habían llevado a una vida llena de pecados, engaños y arrepentimientos. Veía cómo sus acciones destruían su futuro, y sentía cómo su corazón se congelaba por el miedo a perder a Lucía, si no cambiaba. Sabía que debía ser fuerte, dar un paso adelante y liberarse del pasado. Pero era tan difícil deshacerse de las cadenas que lo ataban a esa antigua vida vacía. Su padre, sus amigos, su entorno, todo lo arrastraba de vuelta a ese círculo vicioso. Pero todo eso perdía significado para él. Lucía era la razón por la que estaba dispuesto a dejarlo todo. Así que, decidido a dar el primer paso, Alejandro fue a la oficina donde sabía que su vida podía volver a encaminarse. Estaba frente al espejo sintiendo como su corazón latía más rápido. Tenía una elección, seguir viviendo como antes o cambiarlo todo por amor, por ella, que creía en él. Respiró profundamente y al mirar atrás a su antiguo yo, que ahora le parecía ajeno, se dijo a sí mismo, estoy listo. No puedo permitir que ella sufra por mi culpa. Se acercó a su jefe, un hombre con el que había trabajado en negocios turbios. Su nombre era Ricardo, y siempre manipulaba a las personas para su propio beneficio. Alejandro decidió cortar esos lazos. Ya no quería ser parte de ese mundo que lo humillaba y lo hacía sentirse vacío. Ricardo, me voy. Ya no voy a trabajar para ti, dijo con voz firme a pesar de la lucha interna. Ricardo se rió, pero su risa no pudo ocultar lo frío y amenazante de sus ojos. No puedes irte, ¿entiendes? ¿Crees que te voy a dejar escapar así como así? No eres el tipo de persona que puede huir tan fácilmente de todo esto. Pero Alejandro no lo miró. Ya no era la persona que temía perderlo todo. Su mirada estaba llena de determinación. No tengo miedo, me voy. Esta es mi elección. Dicho esto, dio media vuelta y se fue, dejando atrás la puerta cerrada. Sintió como su vida cambiaba. Ese momento no podría ser olvidado. Se había hecho libre, libre de sus errores y manipulaciones pasadas, listo para construir un futuro. Pero sobre todo, estaba listo para los cambios por Lucía, quien le había mostrado que merecía algo mejor. Alejandro fue a su casa, donde sus padres la esperaban preocupados, sin saber cómo se desarrollaría la situación. Pero él no llegó con las manos vacías. Llevaba una carta que Lucía debía leer. En ella, no solo estaba su declaración de amor, sino también su promesa de cambio. Estaba dispuesto a demostrarle que lucharía por su felicidad. Cuando Lucía abrió la puerta, lo vio allí, de pie en el umbral con una expresión en su rostro que hizo que todo lo demás desapareciera. Ella estaba en la sombra de sus miedos, pero su mirada le dijo todo. En ese momento su corazón se llenó de algo nuevo, esperanza. He cambiado, Lucía. Quiero ser la persona que merece, dijo él con una voz suave pero llena de sinceridad. Lucía sintió como su corazón latía más rápido. Él estaba allí, y estaba listo para comenzar una nueva vida. Sabía que esto aún no era el final, pero era el primer paso hacia una nueva historia que podrían escribir juntos. Ahora estaban listos para seguir adelante a pesar de todos los obstáculos. Alejandro sabía que le esperaba un largo camino. Pero el amor que había surgido entre ellos era su mayor motor. Estaba dispuesto a ser una mejor persona, para ella, para sí mismo, y para su futuro juntos. Pasaron varios meses desde que Alejandro y Lucía decidieron estar juntos. Cada día recorrían un camino difícil, superando miedos y dudas. Sin embargo, ambos sabían que su amor se había convertido en su protección, su fuerza, su inspiración. Todas las pruebas que habían superado los habían hecho más fuertes, y ahora estaban al borde de un nuevo comienzo, llenos de esperanza y determinación. Alejandro ya no era la persona que vivía bajo las viejas reglas, los antiguos principios basados en la violencia y las manipulaciones. Era un hombre libre, capaz de amar sinceramente, dispuesto a luchar por su felicidad. Trabajaba en una nueva empresa, creando su propio futuro, y cada día era un nuevo paso hacia su paz interior. Su pasado ya no tenía poder sobre él. Lucía también había recorrido un largo camino. De ser una niña que sus padres intentaban mantener en las sombras, se convirtió en una mujer que pudo tomar su destino en sus manos. Se fue al psicólogo, aprendió a confiar en sí misma, a luchar por sus sueños. Y a pesar de sus miedos, finalmente encontró la fuerza para aceptar su amor,
un amor sin engaños ni manipulaciones. Pero a pesar de todos los cambios, su vida no fue libre de problemas. El enfrentamiento con sus padres continuaba, y la situación con ellos seguía siendo tensa. La madre de Lucía no podía aceptar que su hija hubiera vinculado su vida con alguien de ese mundo tan peligroso. Sin embargo, Lucía estaba decidida. No iba a ceder a las expectativas de nadie, excepto las suyas. Y a pesar de las lágrimas y el dolor en sus ojos, eligió su amor. Un día, mientras volvían a casa, Lucía notó que Alejandro se comportaba de manera extraña. Estaba callado, pensativo y sus ojos reflejaban algo importante. Lucía sintió preocupación. Se acercó a él y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué estás callado? Alejandro suspiró y la miró como si decidiera cómo empezar la conversación. Tengo algo que decirte. Su voz temblaba, pero sus palabras eran firmes. He descubierto que una de las empresas con las que estuve relacionado en el pasado está dispuesta a destruirnos si no nos vamos. No es solo una amenaza, Lucía. Es un peligro real, y debo decidir qué hacer a partir de aquí. Lucía sintió como su corazón se apretaba. Pero en ese momento no sintió miedo. En cambio, sintió que estaban listos para luchar juntos. Sabía que su amor era más fuerte que cualquier amenaza. No estás solo, Alejandro. Vamos a luchar juntos. Creo en nosotros, dijo ella apretando su mano. Ese momento fue decisivo para ellos. Entendieron que su felicidad no era solo un romance, sino una verdadera batalla, en la que debían ganar. Pero estaban listos. El amor y la determinación se convirtieron en sus armas. Pronto se encontraron en medio de una verdadera lucha. La empresa con la que Alejandro estuvo relacionado en el pasado comenzó a buscar formas de presionarlos. Seguían sus pasos, amenazando con revelar sus errores pasados, amenazando su reputación. Pero Lucía y Alejandro estaban listos para pelear por su futuro. Comenzaron a recopilar pruebas, desvelando los lados oscuros de la empresa sobre la que se construyó el imperio de Alejandro. Lucía, aunque no tenía experiencia en estos asuntos, resultó ser increíblemente inteligente y decidida. Se convirtió en una aliada crucial en esta batalla. Y así llegó el momento en que se enfrentaron cara a cara con el principal enemigo, el antiguo socio de Alejandro, Ricardo. Era un hombre que no sabía lo que significaba la honestidad, y su único objetivo siempre había sido la ganancia. Pero ahora, al sentir que su antiguo mundo se desmoronaba, su rostro se cubrió de ira. No podrán vencerme. Haré todo lo posible para que destruyan sus vidas, dijo Ricardo, sus ojos brillaban de odio. Pero en ese momento, en los ojos de Alejandro había un fuego que decía que ya no tenía miedo. Miró a Lucía, que estaba a su lado, y comprendió que todo esto era por ella, por su futuro juntos. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que por amor se podía hacer lo imposible. Con las pruebas recolectadas y un esfuerzo increíble, finalmente lograron que Ricardo cayera en su propia mentira. Todo salió mal para él, tal como no lo había planeado. En sus intentos por destruir su felicidad, él mismo quedó atrapado en las redes de la verdad y la justicia. Cuando se dictó la sentencia en el tribunal, se quedaron juntos, tomados de la mano. Fue una victoria no solo sobre el mal, sino sobre el miedo. Pero lo más importante fue que esa victoria fue también la victoria del amor. Se hicieron más fuertes el uno para el otro, y cada día que pasaron juntos se volvió más valioso. Lucía y Alejandro decidieron comenzar una nueva vida. Compraron una pequeña casa en las afueras de la ciudad, donde todo era tranquilo y sereno. Él siguió desarrollando su negocio, pero ahora con honestidad y apertura. Lucía se dedicó a su carrera y a la psicología, ayudando a otras personas a superar dificultades y barreras internas. Se convirtieron en un ejemplo para los demás, demostrando que incluso los momentos más difíciles y dolorosos pueden conducir a un futuro brillante si hay amor y apoyo. Pero su mayor victoria fue que pudieron conservar su amor, a pesar de todas las dificultades que les presentó la vida. Su camino fue largo, lleno de pruebas, pero fue justamente eso lo que les dio fuerza. Esta historia es un verdadero ejemplo de cómo el amor puede vencer cualquier adversidad. Lucía y Alejandro pasaron por pruebas que habrían destruido a muchos, pero su determinación y apoyo mutuo se convirtieron en su fuerza. Si crees en el poder del amor y estás dispuesto a luchar por tu felicidad, no pierdas la oportunidad de seguir su ejemplo. Comparte esta historia con tus amigos, deja un comentario y cuéntanos cómo superaste tus propios obstáculos. Juntos podemos inspirarnos unos a otros a hacer grandes cosas.